Colombianos, el presidente Petro ha revelado un plan por parte de la Corte para no elegir a un nuevo fiscal. Esta noticia ha generado una gran controversia en el país, ya que la elección de un fiscal es un proceso fundamental para la impartición de justicia. Con esta revelación, el presidente ha puesto en evidencia posibles intentos de interferencia en el sistema judicial, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos. Además, esto plantea dudas sobre la transparencia y legitimidad del proceso de elección de funcionarios clave en el sistema de justicia. La revelación de Petro se produce en un momento en el que el país se encuentra atravesando una serie de desafíos judiciales y políticos. La falta de confianza en el sistema judicial es un tema recurrente en el país, y esta revelación solo aumenta la incertidumbre y la desconfianza pública. Es crucial que los ciudadanos y los líderes del país sigan de cerca esta situación y exijan transparencia en el proceso de elección de un nuevo fiscal. La justicia y la democracia depende de ellos, colombianos. Vamos a mirar la nota a ver qué fue lo que reveló el presidente. Son las 2:58. Quisiera hacer un paréntesis porque la opinión pública, y esta es la primera vez que puedo hablar públicamente sobre los hechos de ayer, que quiero que ustedes lo miren, para hacer una evaluación, porque obviamente no solamente estamos en la labor de cómo ejecutar un presupuesto, sino de contar con el apoyo de una sociedad para ello. Sin el apoyo de la sociedad no es fácil. Yo he propuesto a Colombia que tengamos una justicia decente. Él se refiere a que las anteriores justicias, como ustedes se han dado cuenta, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, es amigo de Duque. Eso fue puesto por Duque, ¿cierto? Entonces, a los que ellos les conviene, los dejan quietos, ¿verdad? Y a los que no les conviene, ahí sí les caen y proceden prácticamente así, al instante. El otro lado de la moneda de la violencia es la impunidad. Digamos, la impunidad no es más sino la consecuencia de que nos matamos los unos a los otros y que más matan los que tienen el poder. Poder de facto. A veces ha resultado que también el electo, en desgraciadas ocasiones. La impunidad implica que seamos capaces de hacer justicia, es decir, que haya verdad. Al presidente le corresponde la función constitucional de entregar una terna de fiscales. Pero esa es la que ellos no están cumpliendo. Por eso Petro en estos días había dicho que prácticamente se está orquestando una usurpación a la ley, porque se supone que ellos deben elegir a los fiscales que Petro acaba de ternar. Pero miren que han venido dilatando y prácticamente ya quedó interina la señora esta Marta Mancera, que tiene, mejor dicho, unos señalamientos de infiltración o de protección al narcotráfico. Es lo que dice la Constitución. Yo no sé si sea lo mejor o no, eso se puede debatir. Pero dada que esa es la norma constitucional, se me ocurrió presentar una terna de fiscales que yo no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política o familiar conmigo. Lo mismo que no pasó con Duque, ¿no? Y el fiscal Barbosa. Recuerde que ellos estudiaron juntos y mejor tienen un compadrazgo prácticamente de hace muchos años. Entonces eso... Un mensaje diferente al pasado. Y que a través de su vida, por lo que se sabe de esas personas, hubieran demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y por tanto de luchar contra la impunidad. Todas las tres mujeres. ¿Por qué? Porque me parece que la mujer debe acceder a los mayores puestos del poder.
Eso ha desatado una tormenta. No creí que eso sucediera en Colombia, pero una tormenta terrible. Un sector de la sociedad que siempre tiene sus dirigentes atacando la posibilidad que se escoja fiscal. No atacando a las personas, que sería lo óptimo, que ha sucedido, es que esta persona mire lo que hizo, tal, y eso es lo esperable. No, atacando lo que dice la Constitución. Es decir que ellos lo que están haciendo lo están haciendo con su hecho pensado y es como el presidente lo dijo la semana pasada, que algo están ocultando, porque de ser así hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme. Entonces, si ellos no quieren elegir este nuevo fiscal es porque algo hay detrás, y como dice el dicho, el río cuando suena piedras trae. Que de la terna presentada por el presidente la Corte Suprema escoge. Punto. Eso dice la Constitución. Lo que no se quiere es que eso suceda. Y no como antes, porque antes sí se escogía de la terna presentada por el presidente, sino porque la terna está configurada así. Es decir, en tiempos pasados, si en la terna iba alguien del que se podía dudar con cierta credibilidad de que estuviese ligado a intereses políticos o a intereses criminales en la corrupción, o peor aún en el narcotráfico, nunca había problema. Lo que está sucediendo con esta señora, con Marta Mancera, que protege a alias Pacho Malo, era un investigador del CTI que tenía tanto poder que, mejor dicho, se descubrió que era el organizador, el orquestador de todo el tráfico del polvo blanco que salía en Buenaventura. El único problema ha aparecido si en la terna hay personas decentes. Qué paradoja de la vida colombiana. Ahí sí hay un problema. Y no proviene de los mecanismos habituales, pongámosle esa frase, con que los magistrados de la Corte Suprema escogen. Se demoran, etcétera. Bueno, eso es la habitud. Proviene de sectores ajenos a la justicia incluso. Proviene de sectores en los medios de comunicación, en ciertos poderes fácticos que tienen una campaña y una razón: impedir que la Constitución se aplique y que pueda haber un fiscal de la terna del actual presidente y por tanto de las personas decentes. Les voy a mostrar un Twitter y termino, un trino de esos que llaman ahora en las redes. Esto no surgió en Colombia, esto se hizo en Miami, se irradió por todo el estado de la Florida y fue la fuente de la información en Colombia. Ahí dice: el presidente colombiano Gustavo Petro envió a sus partidarios a tomar la sede de la Corte Suprema, insatisfecho porque se resisten a sus órdenes. Cuando el presidente da órdenes a la Corte Suprema, los jueces tuvieron que ser evacuados en helicópteros. Claro, la ciudadanía que escucha esto, colombiana, en el estado de la Florida y otros, dice: pues Petro es Trump. Disculpen que pronuncie ese nombre. Petro es un dictador. Es lo que me dicen a mí en ciertas instancias políticas y judiciales. Petro está repitiendo los hechos del Palacio de la Justicia de 1985. Petro está ordenando a la Corte que escoja algún amigote o amigota de él para que haga las investigaciones, lo que sí ha sucedido en el pasado. Lo peor no es si esto salió allá. Allá muchos no tenemos la capacidad de ir allá a desmentir eso, entonces muchos creerán eso. Ahí está el señor Nacho Montes de Oca, no sé quién será. Lo peor es lo que sucedió en Colombia. ¿Ustedes se acuerdan que una vez hubo un experimento hecho por un grupo X
diciendo que los venezolanos entraban en los conjuntos en Bogotá. Yo era congresista en ese entonces, no, era otro el alcalde. Y todo el mundo creyó eso, hasta yo. Yo a las 12 triné, hay que tener cuidado, no sé, todo el mundo. Hubo muertos por eso. Algún señor pasaba por ahí caminando y toda la gente había salido a ofender a las mujeres, a los niños con garrotes y creyeron que el señor que pasaba por ahí era un venezolano y lo mataron. No hubo investigaciones de hecho. ¿Quién promovió una arquitectura comunicacional tal que hizo que ciudadanía saliera asustada, zozobra, aterrorizada? Eso se dio en medio de una movilización social, no me acuerdo si del paro agrario, que no estaba en Bogotá por obvias razones. Y la gente salió y mató unas personas inocentes. Nunca fue verdad, nunca hubo eso. Eso no existió, sino en una burbuja virtual construida a través de las nuevas tecnologías. Señor general, usted tiene que investigar esto, porque esta es una nueva realidad que solo las redes nos producen. El problema de ayer de esta información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro, siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Yo soy testigo de eso porque yo estuve en esas marchas y todo lo que mostraron que yo vi que en tiempo real estaban publicando los medios tradicionales, mejor dicho, era una gran mentira porque, o sea, ¿qué más testigo que uno que estaba presente de todo lo que estaba sucediendo? Es más, habían como especie de unos infiltrados que querían tumbar las rejas para meterse a la fuerza. Y las personas que estábamos en la manifestación hicimos lo posible por evitar eso, porque nosotros haciendo una manifestación pacífica. Ahí es donde uno se da cuenta Es más, no salieron hay porque ellos le dijeron al personas general de la oscuras policía que no querían detrás de salir, este sino que iban a sistema trabajar que más siempre hasta la tratan de hora en que infiltrar salieron. para hacer quedar mal Pero en la las opinión marchas pública había pacíficas otra que historia, hacemos para apoyar a otra nuestro presidente. realidad. ¿Cuál era la realidad? Esta. Porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real. Eso es lo que siempre hemos dicho, que estos medios, ellos tienen esa facilidad porque tienen el poder a través del micrófono de disuadir, de envolver a la gente en un concepto que no es real. Eh, eso es bastante doloroso. Y también queremos mandarle un mensaje a nuestro presidente que debería hacer lo posible porque el pueblo se dé cuenta de lo que está sucediendo. Es que la verdad hay muchas personas que no tienen ni siquiera celulares para ver, por ejemplo, una noticia de un medio que sea independiente. Sobre todo, por ejemplo, en la costa, que hay personas que viven en lugares remotos que ni siquiera llega la señal de internet. Entonces, no sé, presidente, si nos escucha algún día, pues haga lo posible para que la señal pública llegue a todos esos rincones y pueda dar usted una mejor orientación de lo que ha sido su gobierno, porque en realidad estas personas de estos medios tradicionales están invadiendo de noticias falsas todos los días, 3 veces al día. Entonces, así no se puede, presidente. Un concejal de Bogotá me increpó diciendo que cómo yo dejaba que secuestraran a los magistrados o que había convocado la marcha y que el producto de eso era que los magistrados habían tenido que salir por helicóptero. Yo salí caminando del Palacio de Nariño
No había helicóptero, ni siquiera los de la presidencia no había necesidad. El general de la policía llegó caminando y entró al Palacio de Justicia y habló con los magistrados que le dijeron además, no hay necesidad, porque yo di la orden de despejar la zona. Y ellos dijeron que no había necesidad. Los magistrados salieron de sus carros. ¿De dónde salió esta fantasía noticiosa? Esta construcción de una realidad que no era la realidad. ¿Cómo la prensa se pone al servicio de esto? Aquí pudo haber muertos de verdad, como sucedió con los de los conjuntos de edificios. Pero no solamente eso, sino la búsqueda de un objetivo político, que no es tratar de equiparar al presidente de la República, porque fue del M-19, con unos hechos de 1985, que entre otras empieza a parecer una realidad terrible, pero no voy a hablar de eso, porque no se trata de esta reunión. Ese fue el primer objetivo, y entonces un Petro Trump mandó las hordas a tomarse las instituciones porque no le hacen caso, como si yo fuese Trump. Yo soy lo contrario de Trump. En cambio, sí, los que hacen esto son amigos de Trump, lo tengo que decir. Pero hay un objetivo detrás. El objetivo detrás es que no se escoja, como ordena la Constitución, ella sí lo ordena, fiscal. ¿Por qué? Porque piensan que una fiscal decente acaba la impunidad. Y ellos son los protagonistas que se benefician con la impunidad. Ahí está Petro revelando este entramado, ¿no? Este plan detrás de la no elección de fiscal. Mucha atención. Y construyeron esta historia falsa para tapar el hecho que decenas de miles de colombianos y colombianas salieron a las calles a pedir que haya una justicia transparente, que las instituciones sean transparentes, que las instituciones no se pongan al servicio del crimen. Entonces estamos ante una paradoja. Aquí todos somos de grupos políticos diferentes, de derechas, de izquierdas, de todo, un arcoíris. Pero no debería ser un acuerdo nacional que las instituciones no se pongan al servicio del crimen. No debería ser legítima toda expresión ciudadana, cualesquiera que sea, si es pacífica, que pida y diga que quiere instituciones democráticas. ¿Por qué hay un sector de la prensa irradiando la mentira solo con el fin de que se mantenga la impunidad? ¿Por qué? ¿Porque se cobija el narcotráfico? ¿Porque se cobija la ligazón del narcotráfico con el genocidio del pueblo colombiano? ¿Porque se encubre la ligazón del narcotráfico con el poder político en Colombia y el económico? Y entonces se volvió revolucionario, subversivo, bolchevique, comunista y no sé qué más, el que simplemente se presente una terna de mujeres decentes para que la Corte pueda decidir libremente cuál de ellas es la nueva fiscal general de la nación. Estaba diciendo, coronel, que que ni siquiera la elección de Papa había durado tanto como esta elección de este fiscal. Yo creo aquí en lo personal que a Petro no le van a elegir fiscal. Esta gente, ellos no creo que son capaces de, o no tienen los pantalones para hacerlo, porque saben que detrás están escondiendo algo bastante terrorífico. Yo cierro ahí este paréntesis, pero esto tiene que ver con la conducta democrática con las poblaciones que gobernamos. Independientemente del cariz ideológico del gobernante, toda población debe gozar de sus derechos y sus libertades. Este gobierno quiere proteger eso. Uno de sus derechos es a la verdad. No puede suceder que este tipo de operaciones
que hacen de la sociedad colombiana un conejillo de indias y manipulan desde algún lugar muy cómodo, no sé si Miami o desde Bogotá, en las redes sociales, pueda producirnos un enfrentamiento tal que, como en la historia de Colombia sabemos, se puede saber cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Toda la historia de Colombia es esa enseñanza, por tanto la responsabilidad en el manejo que el gobernante tiene que hacer no puede producir violencia, sino tiene que producir paz. Las posibilidades de que esta sociedad pueda transitar a puerto seguro y ser una gran nación. Bien, finalmente en el tema productivo solo quiero unas recomendaciones para que nos ayudemos. Increíble, colombianos. Imagínense que ahorita en estos momentos lo están tratando de vincular con el proceso de su hijo de Nicolás Petro y quieren por ahí también fregar al gerente de la campaña presidencial de Petro. Entonces, todo esto lo están haciendo es con el fin de decir de que Petro tiene que declararse impedido porque quiere como que proteger a estas dos personas. Entonces es algo terrible, terrible que estas personas quieran hacerle a Petro este entramado para derrocarlo. Sinceramente es un golpe no blando, sino un golpe duro y un golpe bajo. Esto el presidente tiene que agarrarse los pantalones porque esta gente no saben ya qué inventar, qué hacer para fregarlo y para tumbarlo. Vamos a mirar un mensaje que según Miguel Polo se lo lanza a la comunidad internacional. Esto es un mensaje claro para la comunidad internacional. Los hechos ocurridos en Colombia el día 8 de febrero demuestran una vez más que el señor Petro no es un progresista, no es un demócrata, ni mucho menos un moderado. Ayer Petro se quitó la máscara y mostró su verdadera cara guerrillera, su verdadera cara totalitaria. Nos demostró que si las instituciones en Colombia no cumplen sus caprichos, entonces va a mandar a sus hordas petristas a sitiarlas y a secuestrarlas, como hizo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que no lo han elegido su fiscal general de la nación porque están cumpliendo su labor democrática de elegir un buen fiscal y se tiene que tomar su tiempo. Así que les solicitamos que nos hagan el favor de no mostrar al señor Petro como lo que no es, dizque nominándolo al Premio Nobel de Paz. Petro no es pacífico, Petro tiene actitudes totalitarias y tiránicas, y avalándolo como lo hicieron en el vecino país Venezuela, dejándole los chicharrones a los pueblos con estas personas corruptas atornilladas al poder. Y a Colombia le queremos decir que sí hay país, que gracias a Dios tenemos un poder judicial independiente y que se hace respetar. Tenemos un fiscal general de la nación independiente y tenemos una procuradora general de la nación independiente, y que desde la oposición vamos a seguir velando para que esa independencia de poderes en Colombia continúe. Y al señor Gustavo Petro le queremos enviar un mensaje que no va a poder hacer con Colombia como se le venga en gana. Yo creo que el presidente Petro debería denunciar a este tipo y enseñarlo a respetar, porque quiere trapear el piso con el nombre del presidente cada vez que le da la gana. Este tipo habla sandeces sin tener prueba alguna. Todo lo hace simplemente, será como por ganar dinero en las redes sociales o no sé, pero el presidente Petro le ha dado mucha rienda suelta a este tipo. Este tipo lo deberían hacer pagar todas sus mentiras, todas sus sandeces, porque lo único que hace es desprestigiar la honra y la majestad del presidente de la República. En este trino que acaba de hacer es incoherente en muchas cosas. Yo me imagino que él lo que querrá es que el premio Nobel de Paz se lo den a Uribe o a Fernanda Cabal. Eso me imagino yo que será lo que él lo tiene así. Pero sinceramente Petro lo que se ha ganado esa nominación para
para estos premios de Nobel de Paz, es porque se lo ha luchado, lo ha conseguido. Es más, yo creo que el presidente ni querrá que le den ese premio, sino que él lo que lo hace de corazón. Él sinceramente lucha por un país más justo para los pobres, para la tercera edad, para los niños, para los estudiantes, que han sido los protagonistas de todas estas desgracias que estos gobiernos anteriores han venido llevando al pueblo a través de la esclavitud. Colombianos, muchas gracias por el apoyo, gracias por el like, dejen sus comentarios, sus opiniones, qué piensan ustedes al respecto y nos vemos en una pronta emisión.